Ya. Listo, ahí estamos empezando a grabar. Ya si se van agregando constantemente los demás chicos, veamos, ¿no? A ver. Les recuerdo en primer lugar, en base a este archivo tenían que hacer las actividades esta semana. En base a este archivo tenían que hacer las actividades esta semana. Ustedes tenían que hacer un esquema, luego tenían que calcular la aceleración que adquiere el objeto cuando se empieza a mover. Luego tenían que calcular el tiempo que se demoraba, ¿no? La aceleración y luego el tiempo. Ya. Ahora, antes de eso, quiero mostrarles cuántos hicieron la tarea, de cuántos me llegó la tarea, ¿no? Déjenme un minuto. A ver, aquí. Listo. Ahí está. Ya. A ver. Como pueden observar, de primero A, 13 respuestas obtuve, de primero B, 11, y de primero C, de tercero A, 13, de tercero B, 11, y de tercero C, 9. Entonces, ustedes saben que esto no es que es calificado, pero sí tiene una calificación, así sea pequeña, tiene una calificación, ¿no? Entonces, yo ya aquí bloqueo las respuestas. Recuerden que si ya no envió en esta ocasión, no es que no le voy a volver, no le voy a recibir, sino que ahorita hacemos una explicación, arreglamos lo que tengamos mal en nuestra tarea y luego yo les voy a pedir que me envíen las tareas de la semana 15 a la semana 18, tal y como hicimos la vez anterior, ¿no? ¿Ya? Eso por un lado. Quiero que esta parte quede clara. Hasta ahí todos atentos, ¿verdad? No hay ninguna pregunta, ¿verdad? Asumo yo que no. Igual ya está el video, pueden grabar y repetir cada palabra que dije, ¿no? Ahora sí, vamos con la actividad que tenían que hacer. Listo, les pongo aquí un ejemplo, ¿verdad? Les pongo el ejemplo, usted tiene un carro de juguete que pesa 11 kilogramos, lo empuja con una fuerza de 20 newtons sobre el piso de su casa que es plano y de cemento y con un coeficiente de rozamiento de 0.3, a tal punto que se desplaza 50 centímetros hasta que se detenga. Listo, ¿qué tengo yo? Un carrito, ¿verdad? Tengo un carrito. ¿Ya? La primera pregunta que dice, elabore un modelo o esquema, ¿a qué se refiere? Tenían que hacer ustedes un dibujito en un formato A4, donde por lo menos me tienen que dividir. Este es cuando es el inicio. Este es cuando está más o menos en la mitad, o cuando hay movimiento. Y este es cuando se detiene. ¿Ya? Entonces yo iba a tener un carrito que se movía en una carretera, yo qué sé, en una pista, me parece que le puse carrito de juguete, algo así. Ya, tengo el carrito. No, disculpen que está mal el pulso. Listo. A ver, inicialmente, ¿qué fuerzas nomás tiene el carrito? ¿Qué fuerzas nomás actúan sobre el carrito inicialmente? 20 newton. No valores, yo no quiero que me digan si actúa la fuerza externa, si actúa el peso, la normal, la fricción, qué fuerzas actúan en el carrito. No quiero el valor ahorita. En el esquema que les pedía no pedía valores, solamente pedía que me indiquen qué fuerzas estaban actuando. Por eso, inicialmente, ¿qué fuerzas nomás están actuando? Para eso, ¿saben qué podemos hacer? Vamos a aprender hoy en matemáticas a multiplicar. Cualquiera, pregunta al azar. Para sustituirlos de la misma manera. Son multiplicaciones iniciales muy sencillas. Pero, a ver, el que acabó de llegar. Bueno, ya no es el que acabó de llegar. Preguntémosle al que está antes. Orrala, Andrés. ¿Qué fuerzas inicialmente nomás estaban actuando sobre el carrito? ¿Cómo? ¿Qué fuerzas están actuando sobre el carrito cuando inicia el movimiento? ¿Qué fuerzas están actuando sobre el carrito? Solo cuando está el carrito nomás. Ajá, sin movimiento, sin nada. Ninguna fuerza, pues. Ya. Orrala dice ninguna fuerza. ¿Alguien más que diga que ninguna fuerza? Porque puedo hacer una acción, ¿no? ¿Alguien más que
que diga que ninguna fuerza actúa cuando el carrito está detenido? O pregunto al azar. A ver, vamos a preguntar al azar. Vania Gómez, que a los años que no escuchamos a Vania. A ver, Ivania, ¿qué fuerzas están actuando sobre el carrito cuando está parado, sin hacer ningún movimiento? Vania, ¿me escucha? Mande. ¿Qué fuerzas están actuando cuando inicia el movimiento? Mm, ¿Mm? Ninguna, creo. Bueno, ninguna. Me dice Vania. Ya, apaga el micrófono, Vania. Veamos, aquí más le podemos preguntar. A ver, Iván, tómala, Sesme. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el carrito cuando está parado, sin hacer ningún movimiento? Constante, no. Vean, pues, no sé. Damos uno último ya, y de ahí yo digo qué es lo que tienen que poner. Marcel Moreira Calderón. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el carrito cuando no hay movimiento? Ninguna. Listo. A ver, quiero que esta parte quede clara, ¿no? Para que por último, si es que nos equivocamos, corrijamos. Y que corrijamos bien este concepto y que, porque no hace mucho, muchos tuvieron el examen para ingresar a la universidad. Y una pregunta era teórica como esta, ¿no? Y por poner cosas como las que me pudieron comentar ustedes, no pudieron ingresar a la universidad ahorita. ¿Ya? Entonces, quiero que quede claro. Todo objeto que está sin movimiento no es que no tiene ni una fuerza. De hecho, aquí, si el carrito está en un lugar, ¿no pesa ese carrito? ¿O sí pesa ese carrito? Así esté sin movimiento. ¿Pesa o no pesa el carrito? Sí. Entonces, ¿qué fuerza está aquí cuando el carrito no está en movimiento? La fuerza de la inercia. No. El peso. El peso, muy bien. Gravedad. Anilei. El peso actúa cuando no hay movimiento, el peso. Si hay peso, si actúa el peso, ¿qué otra fuerza más está actuando aquí cuando no hay movimiento? ¿Qué otra fuerza está actuando? La gravedad. No, la fuerza normal. Recuerden algo. Si, no, N es el normal. W es el peso. Se escribe W el peso porque al final peso en inglés es weight, entonces se escriben por eso la letra W. Ya. Ahora. Inicialmente, cuando empieza el movimiento y el carrito no le ha pasado nada, está ahí quieto. Por ejemplo, tengo mi borrador quieto, tengo cualquier cosa que está en algún lado quieta. ¿Qué fuerza está actuando? Simplemente están actuando ahí, la normal y el peso. El peso, el mismo peso del carrito y la normal, que es una fuerza que contrarreste el peso, ¿no? Acuérdense, ¿cuáles son las tres leyes de Newton? La primera ley de Newton es la ley de inercia, ¿sí o no? La segunda ley de Newton, ¿cuál es? La ley de movimiento, ¿sí o no? La primera ley es la ley de inercia, ¿sí o no? La segunda es la de movimiento. Y la tercera, ¿cuál es? El principio de acción y reacción, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora, en la primera parte, no hay movimiento, entonces, ¿qué se aplicaría? La primera ley de Newton, ¿sí o no? ¿O alguien que me refute esa idea?
En la primera parte, ¿qué nomás tengo? La primera ley de Newton, porque no hay movimiento, ¿no? Y la sumatoria de fuerzas termina siendo cero porque no hay movimiento, ¿sí o no? ¿Qué otra ley de Newton estoy aplicando aquí en la primera parte, en el inicio del movimiento? La segunda ley de Newton no, porque no hay movimiento, ¿verdad? Pero la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción, ¿estoy tomándola en cuenta, sí o no? Sí. Sí, entonces yo tenía que colocar, hacer el dibujito y colocar abajo una breve descripción que estoy aquí aplicando la primera ley de Newton y la tercera ley, la primera y la tercera ley de Newton. ¿Y por qué no? La primera ley de Newton porque no hay movimiento. Y la tercera ley de Newton porque la normal contra la reacción a la normal es el peso y la reacción al peso es la normal. O sea, el principio de acción y reacción, ¿no? Ya. A ver, tienen que refrescar conocimientos, chicos. Y peor porque en estas semanas que viene es el examen quimestral y recuerden que el examen quimestral netamente va a ser física. Entonces, un poco para que vayan refrescando conocimientos. A ver. Listo. Ahora aquí. Cuando ya se está moviendo el carrito, ¿qué fuerzas nomás actúan sobre el carrito? El del niño. O sea, el de nosotros. La fuerza con la que la empujamos, ¿verdad? Sí. Ya, esa va para acá, ¿verdad? Pongámosle el nombre F. F. Ya. ¿Qué fuerza más actúa sobre el carrito? El peso. Muy bien, el peso. Ahora sí. ¿Qué más? ¿Qué más actúa sobre el carrito? ¿Qué más actúa sobre el carrito? La fuerza normal. La normal. ¿Y qué otra fuerza más actúa sobre el carrito? A ver, Alison Sánchez, indíqueme, ¿qué otra fuerza más actuaría sobre el carrito? ¿O ahí están todas las fuerzas que actúan sobre el carrito? De fricción. De fricción. Muy bien, ¿quién fue? Lucas creo que fue. Sí. La fricción iría hasta este sentido, porque se supone que la fricción siempre va en sentido contrario al movimiento. ¿Ya? Entonces, aquí va la fricción. ¿Ya? Listo, ahí tengo las cuatro fuerzas. Ahora, si yo quiero aquí poner una breve descripción, ¿qué ley de Newton está actuando aquí? ¿La primera, segunda, tercera? La tercera. Segunda. La tercera ley de Newton y la segunda, muy bien. La segunda y tercera ley de Newton. La segunda porque ya hay movimiento, ¿no? Y la tercera porque estoy aplicando el principio de acción y reacción. ¿Sí? Listo. Ahora, acá, cuando ya el vehículo está separado, se detuvo. ¿Qué pasa? ¿Qué leyes de Newton estoy aplicando ahí? No, primero, ¿qué fuerza nomás estoy aplicando ahí? ¿Qué fuerza nomás estoy aplicando ahí? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? La del peso. ¿Perdón? El del peso. Muy bien, el peso. ¿Qué más? La fuerza de fricción. Fricción, ya se detuvo. Recordemos que ya aquí ya se detiene. No se entiende bien la palabra que escribe arriba, pero ya es cuando ya se detiene. La normal. La normal. Ya. ¿Qué otra fuerza más se puede ver ahí? ¿O ya están todas las fuerzas? Ninguna más. Ya, entonces, ¿qué leyes de Newton se pueden visualizar aquí? La primera y La segunda. La tercera. la primera y la tercera. ¿Ya? Lógicamente, ustedes aquí tenían que hacer una mayor descripción de esto que está aquí, ¿no? Tienen que hacer una mayor descripción, etc. Pero esa era la primera parte de su tarea, que era elaborar. Este aquí ya es el esquema.
ya, de lo que está pasando ahí, ¿sí? Esto que he colocado aquí ya es el esquema, ¿no? Ya. Entonces, aquí, en esta parte de solamente hacer el esquema, ¿hay alguna pregunta? Indíqueme, por favor, si no, para seguir. No, profe. No. No, ya, no. Entonces, sigamos. Voy a borrar esto. Recuerden que tienen que corregir la tarea si le hicieron mal. Y recuerden que igual está siendo grabado si es que no tuvieron problema en un inicio. Listo, se supone que ya listo, ya hice bien mi esquema. Ahora dice, determine cuál es la aceleración que adquiere el carro cuando se empieza a mover y cuando se empieza a detener. ¿Ya? Listo. Si me preguntan cuando se empieza a mover y cuando se empieza a detener, yo intenté un poco hacerles acuerdo en el video anterior, en el de explicación de cómo tenían que hacer eso, ¿no? Tenían el carrito. Primer lugar, ¿qué tienen? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque no hay movimiento, ¿sí o no? Entonces tienen básicamente que el peso es igual a la normal. La normal termina siendo igual al peso, que es igual a la masa por la gravedad. La normal termina siendo 1 por 9.8, termina siendo 9.8 newton, ¿no? ¿Verdad? Ya, entonces, este aquí es un dato, ¿no? El peso es 9.8. La normal es 9.8 también. Esto no va a cambiar en ninguna parte, ¿no? Entonces, eso ya tenían que estar claro, ¿no? ¿Ya? Ahora, si me dice que si yo la empujé y solamente se desplazó 50 centímetros, solo se desplazó 50 centímetros, ¿verdad? Entonces, y se detuvo, ¿verdad? Entonces, yo esto puedo analizarlo desde el punto de vista cinemático. Ya, tengo aquí el carrito. Tuvo una velocidad inicial y ya en la velocidad final se detuvo, ¿sí o no? La velocidad final, ¿cuánto fue? 0, ¿verdad? Y la velocidad inicial, que no sé cuánto fue, ¿sí o no? ¿Cuánto se desplazó el carrito? 50 centímetros. Yo voy a trabajar en sistema internacional, entonces tengo que decir 0.5 metros, ¿sí o no? 50 Ah, centímetros. Ya, hasta ahí creo que he esquematizado bien el ejercicio, ¿sí o no? ¿Ya? Sí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Muy bien. Voy a borrar esto de aquí. Esto de aquí debe estar escrito en algún lado con ustedes. Y debe estar claro que así queda el movimiento, ¿no? Ahora, en cinemática, ¿qué fórmula ustedes conocen? Yo recuerdo las tres principales, ¿no? Que dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La otra que dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por espacio. Y la otra que dice espacio es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Yo conozco X, también sé que vale 0.5, ¿verdad? Ya, conozco X tengo. Tengo la velocidad final. Ya. ¿Cuál de estas tres fórmulas más me conviene usar? ¿Esta, esta o esta? La segunda. Muy bien, la segunda. Por ese lado, ya estamos diciendo, ya listo, me conviene usar la segunda. ¿Ya? Ahora, si me conviene usar la segunda, yo podría decir que la velocidad final es 0. Entonces puedo decir 0 es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por x, 2ax. Si yo quiero despejar una de las dos variables, debería escogerla, ¿no? Pero ya ahorita ya sé que esta fórmula es la que me va a servir, ¿no? Esta es la que me va a servir. ¿Ya? Ya pongo 0 porque ya sé que la velocidad final es 0, ¿no? Ya puedo un poco reemplazar datos. De hecho, aquí ya podría decir que x vale 0.5, ¿no? Pero voy a esperar un poquito más, ¿ya? Ahora, ya analicé cinemáticamente el ejercicio. Ya analicé con las fórmulas de estas tres fórmulas que ustedes ya deberían de conocer al revés y al derecho. Debería ser como
el Pitágoras de ustedes. Las tres fórmulas que están ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué le dicen? La aceleración. Ahora, ¿yo cómo encuentro la aceleración? Para aceleración necesito una velocidad inicial. ¿Qué hago? ¿Qué hago, profesor? ¿Qué van a hacer? Analizan el ejercicio desde el punto de vista dinámico, o sea, en fuerzas. ¿Qué pasa en las fuerzas? En Y ya vimos que pasaba esto. En X, veamos qué pasa en fuerzas en X. Tengo el carrito. Que hay una fuerza para acá, que es la de 20 newtons. Y va a haber una fuerza de fricción que la va a tratar de detener, ¿sí o no? ¿Sí o no? Una fricción. Y yo sé que si esto pasa, voy a tener que sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer? La fuerza F la pongo así, F menos fricción es igual a la masa por aceleración, ¿verdad? Ahora, yo sé que la fuerza F es de 20 newtons. Y la fricción, se supone que ustedes a estas alturas ya deberían saber a qué es igual la fuerza de fricción. Al coeficiente de fricción por la normal, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, la fuerza de fricción es igual, ¿cuánto vale el coeficiente de fricción? 0.3. ¿Cuánto vale la fuerza normal? 9.8. 0.3 por 9.8, ¿cuánto es? 2.94, ¿verdad? 2.94. Y si yo aquí quiero despejar la aceleración, simplemente la divido por la masa. ¿Cuánto es la masa? 1 kilogramo. La aceleración, ¿cuánto va a ser igual? 20 menos 2.94. 20 menos 2.94 dividido para 1, que me da igual a 17 metros sobre segundo cuadrado. Valor alto, pero bueno, supongamos. ¿Ya? Entonces, ya tengo la aceleración. Tengo la formulita que tenían antes. Ya tengo la aceleración, que es el parte del ejercicio, ¿no? Ya, listo. Obtuve aceleración. Ahora sí me dicen cuánto tiempo se demora. Tengo velocidad final es igual... A ver, tengo así. Velocidad final al cuadrado. Perdón. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por X. Esto aquí dijimos que era 0, ¿verdad? Entonces 0 es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces a X. Ya tengo aceleración, tengo X. Para encontrar velocidad inicial, ¿qué debería hacer? Despejar nomás, ¿verdad? Voy a borrar esto. Se supone que ya de este están tomando nota, igual queda grabado como video. Ya, ahí. Ahí, ya listo. Entonces, voy a tener yo que 0 va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más la aceleración vale 17. El X vale 0.5. Despejo esto, me queda velocidad inicial es igual a raíz cuadrada de menos 2 veces 17 por 0.5. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? Este menos se va a ir a la final porque si el movimiento está por acá, pero se detiene, ¿hacia dónde va a estar la aceleración? ¿Hacia la derecha? Si se detiene, ¿la aceleración está hacia la derecha o hacia la izquierda? De la derecha, de la izquierda. Hacia la izquierda, porque está deteniendo. Cada vez que ustedes escuchan algo que se detiene, que frena, siempre va a estar en sentido contrario al movimiento. Es decir, si yo me muevo hacia la derecha, lo que va a estar que me detiene va a estar hacia el otro sentido, ¿verdad? Hacia la izquierda, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces por esa razón es que aquí la aceleración la vamos a poner con signo negativo para que esté aquí. Menos por menos,
Más. Ya me queda raíz cuadrada de 2 por 17 por 0.5. ¿Cuánto es eso? Bastante. 4.12. ¿Ya? 4.12. ¿Ya? Y esto aquí, si voy a dejar que ustedes lo obtengan, ya tengo velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final, 0. Velocidad inicial es esto de aquí. Aceleración es los 17. Entonces, ¿qué hago? Simplemente calculo el tiempo. Despejo el tiempo y lo tengo. Eso ya lo van a hacer ustedes mismos, solos. ¿Ya? Si ya no les voy a ayudar, eso ya es lo que voy a calificar un poco en esta semana, en esta semana. ¿Sí? Listo. Hasta ahí, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Si no, ya para ir a los ejemplos que se propusieron para la próxima semana, que es semana de examen quimestral. Indíquenme, por favor, si hay alguna pregunta. No. ¿No? Ya listo. Tenemos 5 minutos para explicarles eso. Discúlpenme primero un minuto. Tengo que marcar acá en el colegio. A ver. Hasta eso voy a hacer que ustedes los lean, los revisen, para que puedan verlo un poco mejor. Aquí está. Ya. Esta es la planificación del examen quimestral, ¿sí? Básicamente lo que yo hago es darles un ejemplo. Les doy un ejemplo de la experimentación de un evento físico para que se demuestren las leyes de Newton, ¿sí? Entonces yo les doy un ejemplo de un estudiante que viene y empieza a correr, ¿no? El ejemplo que les pongo es de un estudiante que viene y empieza a correr, ¿no? Viene y corre, empieza a correr a lo loco. Y luego se detiene. En la primera parte, ¿qué fuerza nomás actúa sobre el estudiante? Fuerza normal y peso. Normal y peso. En la segunda parte, ¿qué fuerza nomás actúa sobre el estudiante? La Normal, fuerza, peso, la fuerza- fricción y la fuerza de empuje. fricción. La fuerza de fricción y con la que el estudiante empieza a correr a lo loco, ¿sí o no? Y en la última parte, nuevamente normal Normal y peso. La fuerza normal. y el peso. ¿Ya? Entonces, si ven, eso ahí es lo que, o sea, básicamente ahí en el ejemplo que les pongo, un estudiante que corre de una puerta a otra. ¿Ya? Listo. Y miren, aquí lo que se espera que ustedes hagan es que, dado los ejemplos que se les va a poner, que ustedes puedan escribir los pasos. Paso 1 lo escriba, paso 2 lo escriba, paso 3 lo escriba, según el ejemplo que se les da, ¿no? Entonces aquí yo les pongo el ejemplo, les pongo y les pido que me hagan el esquema, ¿no? Aquí pueden ver que está la normal, el peso, la fuerza con la que se corre y la fricción. Y aquí en la parte final ya la normal y el peso, ¿sí o no? Y en un paso 6 digo que me describan las leyes de Newton asociándolas con el movimiento de ese niño, ¿no? Entonces, miren todo lo que yo espero que ustedes puedan transcribir ahí. Es lo mismo que pusimos anteriormente, pero ya un poco más descrito, ¿no? No me van a poner, aquí profesor se aplica la primera ley de Newton y la tercera ley de Newton, ya está. No, quiero que me expliquen por qué pasa, o sea, por qué ahí usted cree que pasa la primera, la segunda o la tercera ley de Newton, ¿no? Pueden observar aquí inicio, medio, fin, y aquí describo un poco, y acá ya van los 3 ejemplos que son los que se les van a proponer en el examen quimestral, ¿sí? No sé si alguien me ayuda a leer para poderlos desglosar en breve, o hacemos otra reunión porque nos quedan 2 minutos y ahí los explicamos un poco más desglosados. Otra.
en otra reunión, en otra sesión, ¿ya? Otra reunión. En otra, profesor. Entonces voy a terminar esta reunión, ya para que quede grabada, y empezamos otra, ¿ya? Vuelvan a conectar al mismo link, ¿no? Ya. Ya, listo. Ya los veo.